Muy bien, hemos concluido con los 10 días de oración, ¿eh? Lo hemos hecho por internet, porque también hay gente que nos ve por internet, se han puesto los temas, ¿verdad?, a través de los grupos de WhatsApp para que cada uno pudiese pues leerlo, hacerlo en su casa. Y bueno, pues mandamos un saludo también a aquellos que nos ven a través de internet, que no puedan estar aquí con nosotros esta mañana. Les mandamos un abrazo y un beso muy fuerte, y a los que están enfermitos también, ¿eh? Bueno, concluimos, como decía, los 10 días de oración, y yo espero que hayan sido de bendición para cada uno de nosotros, sobre todo para nuestros hogares. Porque además el título era muy sugerente, ¿verdad? El título de la revista, ¿eh? ¿De vuelta a dónde? ¿De vuelta a dónde? Al altar, ¿eh? De vuelta a ese lugar donde podemos encontrarnos con Dios para adorarle, para alabarle. Y, ¿sabéis? En el primer tema, que fue el miércoles día 11, había una pregunta muy sugerente, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta reflexiva. Y creo que es una pregunta que hemos tratado de responder durante esos 10 días. ¿Dónde nos encontramos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es nuestro, digamos, estado espiritual? ¿Cuál es nuestra relación o cómo es nuestra relación con Dios? Y veíamos temas, ¿verdad?, como la consagración, la conmemoración. Hablábamos también de cómo deberían ser nuestros momentos de oración y nuestro horario a la mañana como mínimo y a la tarde, ¿verdad? Tener nuestros momentos de encuentro en el altar con Dios. Veíamos también el ejemplo de Jesús como el gran madrugador, ¿eh? El que nos da ejemplo, el que se levanta temprano para ponerse en manos del Padre, y también cómo era un guerrero de la oración. Recuerdo una película cristiana que se llevó al cine, que llevaba por título Cuarto de Guerra, ¿eh? No sé si alguno la ha podido ver, ¿eh? Y era un cuarto donde aquella buena mujer, cuando había algún problema, se metía en el cuarto a adorar y a alabar al Señor, y oraba para que el Señor pudiese, de alguna forma, pues dar respuestas a esos problemas, ¿no? Vimos también una iglesia en adoración, y adorar dentro del contexto del mensaje de los 3 ángeles. Qué importante es el tema de la adoración, ¿verdad? Y finalmente veíamos ayer, no pierdan la cabeza, el corazón, creo que llevaba el tema Casildo, y el tema 10, que era yo iré, envíame a mí, ¿eh? Hay que hacer una labor y una gran obra, ¿eh? Bueno, espero que haya sido realmente de enriquecimiento espiritual estos 10 días para todos nosotros. Y en esta mañana yo quisiera hablaros concretamente de la adoración. ¿Sabéis lo que es la adoración? Más o menos tenemos algunos conceptos, algunas nociones de lo que significa adorar, ¿eh? Yo he traído aquí algunos significados. Por ejemplo, la palabra adoración viene del latín, lo que nosotros, ¿verdad?, esa palabra que manejamos, una palabra de origen latina, que significa traer la boca, utilizar la boca para alabar, para glorificar a una deidad. En este caso nosotros lo hacemos a nuestro Dios. Y luego hay otras palabras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, hay una palabra de origen griego que es proskinein, que tiene la connotación de arrodillarse, de postrarse. Y nosotros muchas veces en la adoración, ¿verdad?, nos arrodillamos y nos postramos delante de nuestro Dios, porque forma parte de nuestro reconocimiento hacia nuestro Señor. Tenemos también la palabra latreia, de ahí idolatreia, o idolatría, que es el culto a los ídolos. Es lo que tiene que ver con el servicio religioso, ¿eh? Nosotros podemos decir que hacemos la idolatría a nuestro Dios, ¿eh? Es el culto, pero a nuestro Dios, no a los ídolos, sino al Dios Todopoderoso. Y una última palabra, simplemente pues para que podáis de alguna forma conocer, que es sajá, es una palabra hebrea que tiene que ver con lo que es la inclinación, ¿eh? El inclinarnos ante el ser superior. Ya no solo el postrarnos, sino el tumbarnos, ¿eh? Sabéis que muchas veces en la adoración los judíos no se arrodillan. Nosotros tenemos unas costumbres que hemos heredado de
el cristianismo católico, los bancos con el reclinatorio, pero el judío se postra, se tira de rodillas, pero con la cabeza en el suelo. Es, digamos, una expresión como de reconocimiento, de humildad, de humillación, diciendo que sobre nosotros está Dios. Bueno, la adoración es un estado espiritual en el cual nosotros contemplamos a nuestro Dios y en el cual entramos en una especie de relación y de contacto con Él. Y la adoración nosotros la practicamos. El diccionario define la adoración como ese estado contemplativo que sobrecoge al ser humano frente a su Dios o frente a la deidad, estableciendo una comunión íntima con Él. Y además añade, dice que adorar significa, fijaros, amar en extremo. ¿Cuánto adoramos nosotros a Dios? ¿Cuánto le amamos? ¿Le amamos en extremo? Alguna vez empleamos la palabra adorar, ¿verdad? Y decimos, te adoro, Le hemos dicho a alguien, te adoro, porque lo amamos mucho, al esposo, la esposa, el novio, la novia o cualquier otra persona a la que amamos, te adoro. La adoración consiste en amar en extremo. Os hago una pregunta, ¿cuánto nos ama Dios a nosotros? ¿Cuánto nos ama Dios? Coge un número, multiplícalo por infinito, llévalo a la eternidad y tendrás un atisbo de lo que significa el amor de Dios por ti. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Sabéis? Durante estos 10 días de oración hemos hablado de altares. El altar era un elemento importante, ¿verdad?, para la adoración. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Lo primero que hizo es un altar, ¿verdad? Y dice el texto bíblico que ahí fue donde él ofreció sacrificio, holocausto, y adoró a Dios. Y fijaros porque Elena White dice que en la adoración a Jehová, la que tuvo en este caso Noé, dice, se manifestó de forma ejemplar por parte de Noé, o sea, una forma ejemplar por parte de Noé hacia sus hijos y también hacia sus descendientes. Yo recuerdo hace ya muchísimos años, cuando se hablaba en nuestra iglesia muchísimo del culto familiar. ¿Algunos recuerdan el culto familiar? Yo no sé si todavía hay familias que lo hacen, creo que sí. Y quiero pensar que son muchas las familias que siguen haciendo el culto familiar. Pero el Nahuel nos dice que Noé dio un ejemplo a sus hijos. Y yo no sé si nosotros damos ejemplo a nuestros hijos en nuestra manera de adorar a Dios. Si nuestros hijos pueden ver en nosotros que tenemos espacios de tiempo donde los dedicamos a la oración, donde si somos un ejemplo para ellos, porque de esa manera, mis queridos hermanos, podremos nosotros llamarlos luego para que podamos juntos como familia adorar a Dios. La adoración es un elemento importante. Fijaros que el tema de la adoración comienza después del pecado en un lugar determinado, en el monte Ararat. Cuando el arca, ¿verdad?, se para en ese monte, allí es donde se establece un lugar de adoración a Dios. ¿Sabéis lo que significa Ararat? Ararat significa tierra santa. Y era el lugar donde Noé, junto con su familia, adoraban al Dios Todopoderoso. Era donde se había establecido allí una pequeña iglesia. Pero ocurrió algo. Patriarcas y Profetas nos dice, los que desafiaban a Dios se alejaron de la comarca montañosa. Digamos que hubo un grupo en un momento determinado en el que se empiezan a cuestionar si hay que adorar a Dios o hay que adorar a otro o a otros. Y empiezan muchos a alejarse de aquella comarca montañosa, como dice el Nahuatl, y dice que aparece en escena, esto ocurre en la zona de Babilonia, aparece en escena un descendiente de Can que era Nimrod. ¿Habéis oído hablar de Nimrod? A ese famoso cazador que desafiaba a Dios. Bueno, pues
La Biblia dice que Nimrod llegó a ser un famoso constructor. Y dice que construyó, digamos, lo que era la ciudad de Babel, lo que se conocía luego como Babilonia. Y también se le conocía como un cazador vigoroso delante de Jehová y el primer poderoso de la tierra. El nombre de Nimrod significa rebelde. Yo espero que a nadie se le ocurra llamarle a su hijo Nimrod. A veces nos gusta poner a nuestros hijos nombres un poquito especiales, porque queremos que no sea un nombre muy común. Buscamos originalidad. Pero no le pongáis a vuestro hijo, por favor, Nimrod. Rebelde. Y la palabra que traduce la Biblia por poderoso es la palabra Gibor, se traduce como tirano. O sea que ya la Biblia nos está hablando de que Nimrod era un rebelde que se había rebelado contra Dios, además era una persona tirana y construyó la famosa Babilonia, donde finalmente se va a llevar allí el culto a otros dioses. La enciclopedia judía dice que Nimrod fue aquel quien hizo a las gentes rebelarse contra Dios. Esto está en Babilonia, Misterio Religioso, página 8. O sea que este personaje fue el que de alguna forma comenzó a introducir la idolatría a los dioses falsos, a los ídolos. Y bueno, pues finalmente, no voy a extenderme mucho con el tema de Nimrod y de las diosas de aquella época como Astoret, ¿verdad? Astarot, Diana, la diosa del cielo. Pero de alguna forma, frente a ese contexto de idolatría y de adoración falsa, Dios tiene que llamar a un hombre. Y llama a Abraham. ¿Y de dónde saca Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos, que estaban ¿dónde? En Babilonia. Pertenecía a la zona de Babilonia, Mesopotamia, la zona de lo que se conocía como la Mesopotamia. Y Dios tiene que llamar de alguna forma a Abraham. Abraham sale de un contexto donde se adoraba a los ídolos. Su padre, ¿verdad? Taré, en el libro de Josué lo podemos ver, dice que adoraba, ¿verdad? Era un adorador politeísta, tenía muchísimos dioses. Pero es que además recordamos también a Raquel. ¿Recordáis a Raquel cuando sale con Jacob? ¿Qué hizo? Dice que se llevó los dioses de su padre Labán. Labán, nos dice el texto bíblico, que era el nieto de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. O sea que nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la idolatría, ¿verdad?, estaba tan extendida que finalmente Dios tiene que llamar a Abraham para contrarrestar esa adoración falsa. Y entonces se produce la adoración, o lo que se conoce como la adoración monoteísta. Y esta adoración evidentemente fue evolucionando en el tiempo. Hemos dicho que comenzó con un altar, ¿verdad? Después del pecado, Noé empieza con un altar. ¿Y qué hacía Abraham donde quiera que iba? ¿Levantaba qué? Levantaba altares. Y eran un testimonio para que todo aquel que pasaba por allí sabía que Abraham había estado allí adorando al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Bueno, la adoración va evolucionando. Finalmente se construye el santuario. Y después del santuario, el templo de Salomón, el famoso templo de Salomón. Y además se introducen en la adoración instrumentos, muchos instrumentos. Y entonces la adoración empieza a tener, digamos, un poquito más de riqueza. Empieza a manifestar emociones y sentimientos a través de la música como nación, como pueblo. Hay una evolución. Pero ¿sabéis? La base de la adoración, mis queridos hermanos, ¿sabéis dónde está fundamentalmente? En los 10 mandamientos. ¿Queremos adorar a Dios correctamente? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Fijaros que en Éxodo capítulo 20 dice, entonces Dios llamó, ¿verdad? Llamó a Moisés y habló estas palabras para el pueblo: yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de Egipto de casa de servidumbre,
no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quién es el único que merece la adoración? Dios. Éxodo 34:14 dice: no te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Eterno, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Tiene celos Dios cuando nosotros adoramos a otros dioses? Y luego hablaremos de ello. Dios es un Dios celoso. Entonces respondió Jesús, Mateo 4:10, vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciéndole: levántate, que yo soy también un hombre como tú. Y recordamos las palabras del ángel a Juan. Dice: yo me postré para adorarlo allí a sus pies y me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Mis queridos hermanos, la adoración debe estar centrada únicamente en Dios. Así que, mis queridos hermanos, después de hacer este pequeño recorrido y después de hablar un poquito de la adoración, quizás alguno de vosotros pueda preguntarse: bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Porque yo no adoro imágenes ni supuestamente tengo ídolos en mi vida, ¿verdad? ¿Va esto conmigo? ¿Tiene que ver la adoración simplemente con postrarse delante de una imagen? ¿Sabéis, mis queridos hermanos? La adoración verdadera es un asunto del corazón y tiene que ver con un estado espiritual del corazón. Por ello Jesús nos dejó aquellas palabras, ¿verdad? Porque allí donde esté tu tesoro, estará también, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Dónde está puesto nuestro tesoro? Porque allí va a estar puesto nuestro corazón. ¿Dónde está? Hace unos años, quizás alguno recordará la noticia, saltó a los medios de comunicación una noticia que impactó al mundo, literalmente. Un muchacho de 17 años de edad, de origen chino, Xiao Wan, se llamaba este muchacho, resulta que había comprado, siendo una persona que no tenía recursos económicos, había comprado un teléfono móvil de alta gama y una tablet también de alta gama. Le había costado muchísimo dinero. La madre, sorprendida por esos dos artículos que tenía, le preguntó cómo los había conseguido, de dónde había sacado el dinero para comprar esos dos artículos. El muchacho, llorando con lágrimas en los ojos, le dijo a su madre: mamá, he vendido uno de mis riñones. Esto es real, podéis buscar en internet, es una noticia real. El muchacho se había metido en alguna página web donde se hacían tráfico de órganos y había vendido uno de sus riñones por $3.000. La noticia seguía diciendo que ahora mismo vive conectado a una máquina de diálisis y necesita asistencia durante las 24 horas. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por aquello que adoramos, mis queridos hermanos? ¿Cuánto? ¿Por qué cosas materiales venderías un riñón o un órgano de tu cuerpo? ¿Cuáles son los ídolos que adoras hoy en día? ¿Cuáles son los ídolos que adora hoy el ser humano? ¿Un móvil? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Un like en internet? Porque hay personas que viven de eso. Necesitan que le den el me gusta. Les gusta a veces incluso exponerse en las redes para que lo adoren o lo adulen, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Sabéis?
De alguna forma debemos responder a esta pregunta porque el contexto de la adoración, mis queridos hermanos, hoy en día ha cambiado. Hoy no necesitamos una imagen de barro, una escultura, para rendir adoración a ese ídolo. Hay muchas cosas en nuestra vida que demandan nuestra adoración y nosotros cedemos a esa adoración. ¿Cuántos ídolos hay a lo mejor en mi vida? Actores, actrices, cantantes, personas que quizás llaman mi atención, cautivan mi atención y rendimos muchas veces pleitesía o adoración a esas personas o a los medios que las patrocinan. La primera vez que aparece la Biblia después del pecado, la primera vez que aparece la palabra adoración, se encuentra en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, a ofrecerlo en sacrificio a Dios. En ese momento aparece por primera vez la palabra adoración. ¿Qué estaba dispuesto a dar Abraham para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para satisfacer a Dios, a su hijo? ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos también a dar lo más importante de nuestra vida si Dios nos lo pide? Porque adorar significa amar en extremo, amar hasta lo último. Sabéis, mis queridos hermanos, muchas veces nos cuesta hacer las cosas que Dios nos pide, pero sin embargo cedemos a muchas otras cosas que el mundo nos ofrece. Esta semana me enviaban una tarjetita de estas a modo de broma, de estas que se mandan, una fotito de estas que se mandan por los grupos de WhatsApp. Y la frase decía: disfruta todo lo que puedas de tu madre, porque seguramente muy pronto te cambiará por una novela turca. Yo al principio no lo captaba, pero parece ser que las novelas turcas están captando la atención de muchas personas y están dedicando tiempo a esas novelas y sin embargo luego no tienen tiempo para adorar, para leer la palabra de Dios, para dedicar unos minutos a la oración. Es más, a veces no tienen tiempo ni para venir un sábado a la iglesia. ¿Qué estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? Hay muchas cosas, mis queridos hermanos, en nuestra vida que a veces nos están quitando la visión, nos están de alguna forma perturbando nuestra espiritualidad y estamos rindiéndole pleitesía a ídolos en vez de rendírsela a Dios. Sabéis, mis queridos hermanos, el resultado de la adoración es una vida de obediencia radical a Dios, de entrega de nuestro corazón, de depositar nuestra fe en Dios. Por eso la Escritura, ¿verdad?, aquellas palabras de Proverbios 23, 26, donde el Señor dice: hijo mío, dame ¿qué cosa? Tu corazón. Cuando el Señor nos está pidiendo el corazón, ¿qué nos está pidiendo? Nos lo está pidiendo todo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Isaías 29:13 dice: este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra. Yo no sé si nosotros cuando cantamos, hay muchos que todavía no cantan y yo me fijo. A lo mejor es que no quieren parecerse a lo del texto de Isaías, ¿eh? Se acercan con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres.
La adoración, mis queridos hermanos, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. La adoración a Dios requiere de la entrega de mi corazón a los pies de Jesús, a los pies de Dios. A Dios se lo adora, mis queridos hermanos, con el corazón. Se le adora con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Fijaros que en la Escritura encontramos dos textos bíblicos, hay muchos, pero hay dos textos bíblicos que de alguna forma nos van a situar también en el contexto de la adoración. Amar a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Fijaros que Proverbios 21:3 nos dice: la justicia y el derecho es para Jehová más agradable que el holocausto. Este es un texto bíblico que de alguna forma a mí me ha hecho reflexionar en muchas ocasiones. Podemos venir a la iglesia, mis queridos hermanos, hoy lo comentábamos un poquito en la escuela sabática. Podemos venir a la iglesia y tener buenas costumbres, que es extraordinario. Hay que venir a la iglesia si se puede, hay que venir. Es bueno, es saludable. Pero a veces uno puede venir a la iglesia y no estar adorando a Dios. La justicia y el derecho es para Jehová más agradable que el holocausto. Somos personas justas, somos personas que defienden el derecho, somos personas que miran por el bien de los otros. Oseas 6:6: misericordia quiero entre vosotros y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia, mis queridos hermanos, es parte de la adoración. ¿Practicamos la misericordia los unos con los otros? ¿Sabemos lo que es la misericordia? En una ocasión contaba no sé si la he contado aquí en uno de los sermones, pero contaba una historia que pasó con Napoleón. A Napoleón Bonaparte trataron de alguna forma de traicionarle en varias ocasiones. Y en una de ellas fue por causa de uno de sus generales, Polignac. Y con tan mala fortuna, Napoleón de alguna forma interceptó la carta de Polignac. Y entonces lo condenó a la horca. Y la esposa de Polignac, que estaba embarazada, pidió audiencia con Napoleón y llorándole le pedía, por favor, que recapacitara que su marido no era ningún traidor. Napoleón sacó la carta de allí de los cajones que tenía en su escritorio, sacó la carta, le enseñó la carta a la esposa de Polignac y le dijo: ¿es esa la firma de su esposo? La mujer cayó de rodillas llorando y dijo: sí, es la firma de mi esposo. Dice: su esposo es digno de muerte, es un traidor. Entonces la mujer, llorando, le dijo a Napoleón: mi señor, le pido que tenga misericordia de mi esposo. Napoleón le contestó: su esposo no merece misericordia. A lo que la mujer añadió: no sería misericordia si la mereciera. La historia dice que Napoleón perdonó la vida de este hombre y lo metió en prisión, pero no lo colgó. Mis queridos hermanos, el texto bíblico dice que nosotros tenemos que aplicar la misericordia porque eso es una forma de adorar a Dios. Y muchas veces podemos decir: es que mi hermano no merece misericordia porque me ha ofendido tantas veces. Pero mis queridos hermanos, no sería misericordia si la mereciera. El Señor nos dice: misericordia quiero entre vosotros más que sacrificios, porque eso forma parte de una verdadera adoración a Dios. La misericordia. Mis queridos hermanos, la hora viene y la hora ha llegado, como dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores son los que busca. Mis queridos hermanos, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Lo adoramos de corazón, con un corazón misericordioso, con un corazón perdonador, con un corazón obediente, con un corazón también sacrificado. Porque Jesús dice que la hora ha llegado en el que los verdaderos adoradores tenemos que adorar al Padre en espíritu y de verdad. No es el momento de adorar a Dios a través de la estética o de las formas, que son importantes. Es el momento en que adoremos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, porque la hora ha llegado. Así que, mis queridos hermanos, no esperemos a que llegue el sábado para adorar a Dios. Como hemos podido hacer durante estos 10 días de oración, practiquemos la oración personal cada día y la adoración a Dios en nuestros hogares, en el lugar donde nosotros hayamos de alguna forma levantado un altar para poder encontrarnos con nuestro Dios cada día. Y así como dice el Salmo: oh Eterno, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti. Y además añade el salmista: a la mañana, al mediodía y a la tarde, vendré delante de ti y tú escucharás mi voz. Necesitamos, mis queridos hermanos, volver a la oración verdadera cada día delante de la presencia de nuestro Dios. Os dejo una cita del Camino a Cristo que no tiene desperdicio, mis queridos hermanos, y que creo que es importante que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida y contextualizarla. Camino a Cristo, página 45. Dice allí la mensajera del Señor: debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. ¿Hay algo que aleja tu corazón de Dios? Aléjate de eso. ¿No tienes control sobre eso y te aleja de Dios? Quítalo de tu vida. Los tesoros son ídolos de muchos. El amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro de los que tiene sujeto Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Mas deben romper estos lazos de servidumbre. Yo no sé si alguno de vosotros se puede identificar con alguna de estas citas, pero que de alguna forma tenemos que hacer cambios en nuestra vida, mis queridos hermanos, sí. Porque seguro que hay cosas que nos están apartando de la adoración verdadera a nuestro Dios. Así que, como dice la revista, volvamos a la verdadera adoración, levantemos nuestros altares en nuestros hogares. Satanás ataca los hogares, hay que levantar el altar y adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Que el Señor os bendiga y que el Señor os acompañe cada día de vuestras vidas. Es mi deseo. Amén.